en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 en adelante. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y vamos a predicar por el tema, con lo que cuenta Dios. Con lo que cuenta Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale, con lo que cuenta Dios. Gloria a Dios. Dígaselo al que le queda atrás también, al que le queda al frente. Dígale, con lo que cuenta Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, te damos gracias, Dios eterno, por esta palabra a la cual le hemos dado lectura. Gracias, Padre mío, por tu presencia en nuestros medios, por tu Espíritu Santo, por tu poder, por tu virtud, por tu fuego, porque tú, oh Dios eterno, nos amas. Gracias, Padre mío, porque siempre te mueves de forma especial en nuestros cultos de adoración. Te pido que en esta hora, Señor, tú uses mis labios para hablar a cada uno conforme sea su necesidad. Hablando, Señor mío, comenzando por mí, por mi esposa que estamos en este altar en esta noche, y después por cada uno de los miembros de la congregación y cada una de las personas que se han acercado a visitarnos en el día de hoy. Yo te pido que tu Espíritu Santo, oh Dios eterno, arrope este lugar con su presencia mientras tu palabra es predicada. Que esta palabra salga con mis labios, por mis labios, con la unción de tu Espíritu, Dios mío, quebrantando yugos, rompiendo cadenas y destruyendo y deshaciendo todo lo que no es de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, coloca espíritu de adoración en el pueblo mientras tu palabra es predicada. Espíritu de alabanza, Dios mío, deseo de glorificar tu nombre mientras esta palabra sale por mis labios. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria a Dios. El mensaje que les voy a predicar en esta noche surge de unas palabras que me dijo un hermano en esta semana, que me preguntó si alguna vez me había puesto yo a pensar con lo que cuenta Dios. Y entonces me puse a pensar en con lo que cuenta Dios. Y meditando en eso, vino a mi mente que esa expresión, con lo que cuenta Dios, es una expresión que con algunos cambios a veces la utilizan las personas en su misma vida personal. Por ejemplo, la madre que tiene una hija vaga, que no le gusta hacer nada en la casa, que no le gusta trabajar, que no le gusta planchar, que no le gusta lavar platos, que no le gusta cocinar, que no le gusta, bueno, que no le gusta hacer nada. Pues llega el momento en que a lo mejor ya cuando está cansada, le dice a su hija, con lo que yo cuento. ¿Verdad que sí? Dice, con lo que cuento yo. No dice con lo que cuenta Dios, dice con lo que cuento yo. No te gusta lavar, no te gusta planchar, no te gusta hacer nada. Con eso es que yo cuento. Y lo mismo le pasa al padre. Cuando tiene un hijo vago en la casa, que no le gusta hacer nada, no le gusta trabajar, no le gusta ayudarle a limpiar el patio, lavar el carro, trabajar en la casa, que entonces el padre dice, con lo que yo cuento para el mañana.
¿Ah? Y algunos padres, algunos hombres un poquito más que piensan que un día de esto se puede morir, pues le dicen a la esposa, con lo que tú cuentas, mira para allá. Bendito sea el Señor para siempre. Y es una expresión que casi se utiliza de una forma negativa, ¿verdad? Que lo que expresa es un comportamiento o una actitud negativa en la persona a la cual se le está señalando. Sin embargo, amados hermanos, esa misma expresión se podría utilizar si uno mirase lo que Dios escogió para trabajar en su obra y para hacer obras grandes. Cuando uno se pone a mirar la Biblia, uno encuentra que con raras excepciones, Dios siempre escogió personas que mirándolos desde cierto punto de vista, tal vez desde otro punto de vista no, pero desde cierto punto de vista, mirar su vida, sus actitudes, sus comportamientos, le llevarían a uno a preguntarse con lo que contaba Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo que Dios sacó de Ur de los Caldeos fue un hombre que vivía en una nación idólatra y pagana, rodeado por la idolatría, y un hombre que cuando llegó a cierto lugar y entendió que su vida podía correr peligro, porque tenía una esposa que era muy hermosa, y dijo, cuando estos hombres sepan que ella es mi esposa, de seguro me matan para quedarse con ella. Y tratando de salvar su vida, en Puerto Rico usan otra expresión, pues cuando le preguntaron acerca de ella, él mintió, diciendo que no era su esposa, aunque algunos predicadores de la palabra establecen una defensa sobre el hombre, diciendo que ciertamente le unían lazos familiares a aquella mujer y que no había mentido cuando dijo que era su hermana. Lo cierto es que la mujer que con él andaba era su esposa. Y que él no se atrevió a decir que era su esposa, según la Biblia, porque tenía temor a que lo mataran. Y aún el rey mostró en aquel momento un temor a Dios, que en un momento dado él no mostró, porque él mintió diciendo que no era su esposa, porque en sueño, dice la Biblia que Dios se le reveló a aquel rey, y aquel rey pensaba tomar a Sara, y entonces se le reveló en sueños Dios a aquel rey, y le habló, y el rey tuvo temor, y le devolvió a Sara a aquel hombre. Así que aquel hombre llamado Abraham salió de una región de idolatría. En el camino mintió, sea bendito el Señor para siempre, y reflejó cierto tipo de comportamiento en su vida que hubiera llevado tal vez a muchos a preguntarse con lo que cuenta Dios. Jacob, su nombre significa usurpador o suplantador. Y ese nombre tenía que ver mucho con la personalidad que Jacob poseía. Jacob era un tramposo. Era una persona que le gustaba hacer trampa. Y piense usted que de Jacob era que Dios pensaba sacar las 12 tribus de Israel. Jacob engañó a su hermano para quedarse con la primogenitura.
siendo Jacob lampiño y Esaú velludo, Jacob tuvo que hacer trampa para que cuando su padre pasase la mano, sintiese unos vellos que no eran los de Jacob y creyese que no tocaba a Jacob, sino que tocaba a Esaú. Y entonces le diese la bendición a él, y así pasó. Así pasó. Jacob era un artista en hacer trampa. Cuando su suegro quiso, óigame, hacerle trampa a Jacob, no sabía con quién se estaba metiendo. Cuando la mejor parte del rebaño que nacía era la parte de Jacob, el suegro se lo quiso cambiar. Y hubo un acuerdo y Jacob preparó una trampita y yo no sé cómo fue que le salió, pero le salió. De tal forma que cuando Jacob regresaba de aquellas tierras, regresaba rico y lleno de ganado. Su nombre significa usurpador o suplantador. La persona que toma el lugar de otro. La persona que ocupa el lugar que no le corresponde. La persona que a través de trampa toma lo que no es suyo. Y cuando uno se pone a pensar en un hombre tan tramposo como Jacob, no tiene menos que preguntarse uno en aquel tiempo con lo que contaba Dios. Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos eran los que Dios iba a convertir en las 12 tribus de Israel. Y mire usted cuáles fueron los 12 hijos de Jacob. Los mismos que cuando José comenzó a tener sueños, y los sueños revelaban bendiciones para José, y los sueños revelaban que de entre todos los hermanos, José sería más bendecido que los demás, se reunieron y lo primero que pensaron fue matarlo. Y habiendo uno de ellos un poco más misericordioso que los demás, llegaron entonces a un acuerdo y lo metieron en una cisterna. Y entonces llegaron al acuerdo de venderlo. Así que de los 12, había 11 que estaban aún hasta dispuestos a matar a su propio hermano. Y cuando uno se pone a pensar que de entre esa gente era que Dios iba a sacar las 12 tribus de Israel, no tiene menos uno que decirse, hermano, con lo que contaba Dios para sacar esas 12 tribus. Bendito sea el Señor en esta hora. Moisés fue el hombre escogido por Dios para ser caudillo del pueblo de Israel. Mas cuando Dios le habló a Moisés y le dio el mensaje para que saliera hacia Egipto, Moisés le dijo: yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Era gago. O algunos le dicen tartamudo. Es la persona que cuando va a decir una palabra se tarda mucho. Tardo de habla, torpe de lengua, para enfrentarse a un faraón con todos sus ejércitos, con todos sus hombres de guerra, y para llevarle un mensaje a una nación. Y aleluya, aún él mismo lo reconoció. Y hasta Dios se molestó con él, porque él insistió en que Dios enviara a alguien que hablara por él. Porque él decía: soy torpe de lengua, tardo en el habla.
seguro, amados hermanos, que cuando uno contempla a una persona con un ministerio tan grande, tan enorme, como el ministerio que le tocó a Moisés, y cuando lo escuche hablar, uno lo escucha hablar de una forma, aleluya, tal y como él dijo que él hablaba, uno lo mira y uno tiene que decir a Dios, pero mira, con lo que cuenta Dios para sacar a Israel de Egipto. Bendito sea el Señor en esta hora. Isaías era el hombre escogido por Dios para profetizar a una nación y para hablar a través de la profecía, traer la revelación, aleluya, del nacimiento, de la muerte y el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando las faldas de Jehová llenaron el templo, según el capítulo 6 del libro de Isaías, Isaías abrió la boca y dijo, ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos, se reconoció a sí mismo como un hombre pecador, con labios inmundos, aleluya. Y amados hermanos, pensar que ese hombre pecador que decía que tenía labios inmundos, Dios lo quería escoger para traer la revelación más grande del nacimiento, muerte, padecimiento, crucifixión del Hijo de Él en la cruz del Calvario. Con eso era que contaba Dios. Alabado sea Dios en esta hora. A Jeremías lo escogió y Jeremías le dijo, no sé hablar, porque soy niño. Y Jehová le contestó, no digas que eres un niño, porque yo lo que yo te diga que haga, tú lo harás, y lo que yo te diga que hables, tú lo hablarás. Un joven que consideró, aleluya, que su edad, consideró que todavía no estaba en la capacidad ni preparado. Y a lo mejor, aleluya, cuando salió frente al pueblo a decir lo que Dios le había hablado, quién sabe cuánto lo miraron y dijeron que ese es profeta de Jehová, tan niño, tan jovencito, si casi no sabe hablar. Oh Dios mío, con lo que cuenta Dios, alabado sea Dios en esta hora. Y un día la nación de Israel miró a las naciones que le rodeaban y contempló que todas aquellas naciones tenían reyes y pidieron un rey y le dieron a Saúl, pero Saúl fue desagradable ante los ojos de Dios, y entonces Dios decidió escogerse a otro y mandó a Samuel con el cuerno del aceite a la casa de Isaí, porque de entre los hijos de Isaí Jehová se escogería un rey para Israel. ¿Ah? Y cuando llegó a la casa de Isaí, le dijo, tráeme tus hijos aquí. Isaí le mandó el primero, fuerte, tosco, hombre de batalla, hombre de guerra, alto. Cuando Isaí lo vio, Isaí dijo, de seguro que este es el que Jehová quiere para que sea rey en Israel. Y Jehová le dijo, ese no, que venga el otro. Manda otro. Isaí mandó al otro, tosco, fuerte, de guerra. Y él lo vio, y cuando Samuel lo vio, óigame, le gustó a Samuel. Y Samuel dijo, este es el que Jehová quiere para que sea rey. Y Jehová dijo, manda otro, que ese no es. Aleluya. Y así mandaron todos los hijos de Isaí, y todos le gustaron a Samuel. Toscos, hombres fuertes, hombres, que Samuel decía, este tiene que ser. Pero Jehová decía, ese no es. Y entonces, después cuando Samuel vio, no había nadie. Se acabaron los hijos de Isaí.
Pero Samuel sabía que Dios lo había mandado donde Isaí. Y Samuel dijo, aquí tiene que quedar otro. Y le dijo, no te queda uno. No queda uno de tus hijos por ahí. Y él le dijo, sí, yo tengo uno, pero es pastor de ovejas. Alabado sea Dios. Como si Dios no pudiera contar con un pastor de ovejas. Es pastor de ovejas. Recuerde que los hermanos de Isaí, los hijos de Isaí eran hombres de guerra. Recuerde que cuando Saúl salió a la guerra y Goliat se manifestó, los hijos de Isaí salieron a la guerra con Saúl. ¿Y quién fue el único que no salió? David. Se quedó pastoreando las ovejas de su padre. Pero los demás eran hombres de guerra, hombres toscos, hombres fuertes. Y cuando ninguno fue aceptado, le fue preguntado a Isaí, pero no te queda uno por ahí. Bueno, me queda uno, pero él es pastor de ovejas. Mándolo a buscar, porque no me voy de aquí hasta que no llegue. Alabado sea Dios en esta hora. Y allá mandaron a buscar al pastor de ovejas. Y a ese pastor de ovejas era el que Dios iba a ungir como rey sobre Israel. Y cuando usted escoge, aleluya, entre hombres de guerra, hombres de batalla, hombres acostumbrados a la pelea y a las armas, usted escoge a un jovencito que parecía un niño, aleluya, que la Biblia dice, hablando del gigante Goliat, que el gigante Goliat lo menospreció porque era muy joven, y después pastor de ovejas. Usted tiene que preguntarse con lo que contaba Dios para dirigir al pueblo de Israel. Alabados a Dios en esta hora. Con lo que cuenta Dios, hermano. Oh, Sharabakiba Shendaba. Con lo que cuenta Dios. Y allá lo mandó a buscar y lo trajeron y lo ungieron. Derramaron el aceite de la unción sobre de él. David era hombre violento. A la hora de construirle casa a Dios, Dios no se lo permitió, porque la violencia llenaba sus manos. Era un hombre dispuesto a cualquier cosa. En una ocasión, cuando era perseguido, la Biblia dice que se fingió ser loco. ¿Ah? Y siendo loco o fingiéndose ser loco, se metió a la tierra de sus enemigos. Con la barba bien crecida, abundante barba, cabello largo. Dice la Biblia, comenzó a babearse y a dejar que la saliva corriera por su rostro y cayese sobre su barba. Y lo cogieron y se lo trajeron al rey enemigo. Y cuando se lo trajeron al rey enemigo y lo trajeron delante de él, David se babeaba más. Y cuando el rey enemigo lo vio, dijo, pero ustedes me han traído un loco. Sáquenlo de mi presencia. Con eso era que contaba Dios, con un loco. Con uno que se hacía pasar por loco. Con uno que se dejó la barba crecer y se dejó babear toda la barba para engañar al enemigo. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, con lo que cuenta Dios. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Oh, amados hermanos, la gente no se da cuenta de que lo que la Biblia dice en el capítulo 1, verso 27 en adelante de Primera de Corintios es una realidad. La gente anda buscando lo que está preparado. Si hubieran dejado a Samuel, Samuel hubiera escogido a cualquiera de los hijos de Isaí menos a David, viendo en ellos hombres preparados para la guerra. A lo mejor otros no hubieran escogido a Moisés para hablarle al faraón, porque era torpe en el habla y tardo en su lengua. Si fueran los tiempos modernos, en los cuales estamos viviendo en el siglo XX, el siglo de los estudios, donde se enseña mucho acerca de la preparación académica, y aún eso ha llegado, aleluya, a los púlpitos y a los altares, de tal forma que hay montones de ministros de Dios
que han abandonado el altar para irse a una universidad a estudiar, para tratar de mantener un nivel académico que se vaya por encima de los miembros de su congregación, donde se le mete por la cabeza, aleluya, a los hombres de Dios la importancia de saber ciencia, matemática, psicología, y de prepararse en cierto tipo de estudios seculares para buscar la mejor forma de pastorear una iglesia o la mejor forma de predicar un mensaje. Yo le aseguro a usted, amado hermano, aleluya, que muchos de los hombres escogidos por Dios en el pasado no serían escogidos en este siglo XX en el cual estamos viviendo. Abraham hubiera sido tal vez rechazado por muchos. Jacob el tramposo, nadie lo hubiera mirado para hacer algo con él. Los 12 hijos de Jacob hubieran sido echados a un lado por muchos. Moisés, muchos hubieran dicho, no podemos enviar a este a hablarle al faraón, porque el faraón es un hombre educado. Egipto, aleluya, los faraones de Egipto y aquella gente egipcia eran gente educada. De hecho, Moisés había aprendido mucho en las escuelas de Egipto. Vamos a enviar a una persona que sepa hablar, que hable bien, que no tenga problemas en el habla. ¿Quién se atreve a enviar un gago a hablar con el presidente de los Estados Unidos? A lo mejor a la hora de enviar a uno allá, no vamos a escogernos a un doctor en teología, en psicología, en humanidad y en cuanta cosa se ha inventado por los hombres por ahí. Con un montón de diplomas, y vamos a mandarle una carta al presidente que diga, tenemos aquí, queremos una conversación con usted, vamos a enviarle a usted al doctor fulano de tal. Pero ¿cree usted que una organización, si va a enviar a alguien, a una persona así como un presidente, un doctor, un abogado, va a escoger a una persona de poca letra? No, la gente hoy en día escoge lo que ve, escoge lo que tiene al frente, aleluya, y son menospreciados en muchísimos lugares aquellos que no tienen lo que ellos poseen. Pero cuando usted va mirando a través de la Biblia, excepto en raras ocasiones, usted ve que Dios escogió lo que tal vez nadie hubiese escogido. Y si usted lo junta todo, alabado sea el Señor para siempre, lo junta todo y escudriña su vida antes de tener un encuentro con Dios, y usted mira los planes que Dios tenía para ellos. Abraham, el padre de la fe. Jacob, a él se le cambió el nombre a Israel, padre de las 12 tribus. Aleluya. Los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Moisés, caudillo de una nación. Aleluya. David, rey portentoso de una nación gloriosa. Bendito sea el Señor. Jeremías, profeta de Dios. Isaías, profeta, aleluya, que escribió un libro que se llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Los 12 discípulos, aleluya, encuentra que escogió Jesucristo. Sus 12 discípulos no los fue a buscar a la sinagoga, no los fue a buscar, aleluya, de aquellos que conocían mucho de la Escritura, de aquellos que leían la palabra constantemente allá en el Sanedrín. No, Jesucristo se fue a la playa y escogió a un Simón Pedro que estaba pescando, a un Andrés que estaba pescando, y le dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres, con lo que contaba Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, no se fijó en Nicodemo, no se fijó en el otro Simón, religioso, no le hizo la visita a nadie, a Caifás. No valía la pena aquellos sepulcros blanqueados a la orilla de la playa. Pescadores, seguidme, les dijo. A un recaudador de impuestos, Mateo, odiado por la sociedad. Allá se fue donde estaba aquel recaudando impuestos. Se le paró al lado
y le dijo, ven en pos de mí. La Biblia dice que dejando lo que hacía, lo siguió al momento. La Biblia habla de otro llamado Simón el Celote. El celote era el nombre de un partido político. Así que ese Simón el Celote era un político. Y decíamos aquí los otros días que si algo tienen los políticos que son bien mentirosos, ¿verdad? Pues él se fue donde estaba Simón el Celote y se buscó un político. Le dijo, vente, sígueme. Pero lo sacó de la política. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Alabe lo que él vive, alábelo. Gloria al Señor. Aleluya. Había uno sentado por allá debajo de una higuera. Y allá se le apareció y lo llamó. Estaba soñando aquel allá debajo de la higuera cuando Cristo llegó. Se buscó un soñador. Se escogió otro llamado Tomás. Muchos dicen que ese era el que tenía que ver para creer. Y se escogió otro llamado Felipe. Ese era el que no hacía nada sin sacar cuenta. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Que cuando el Señor le dijo, oye, tú esta multitud que está aquí, la multitud tiene hambre y no me gustaría dejarlos ir sin comer. Él rápidamente sumó y dijo, 200 denarios no darían para darle de comer a una multitud tan grande como esta. Ese era el que no hacía nada sin sacar cuenta. Todo lo llevaba al centavo. Todo lo llevaba ahí al peso. ¿Eh? Gloria a Dios. Ese fue el que cuando Cristo dijo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, él le contestó, ¿cómo sabemos dónde tú vas y cómo podemos saber el camino? Muéstranos el camino y nos basta. Muéstranos el camino y nos basta. Tanto tiempo caminando con él y todavía no sabía cuál era el camino, pero estaba ahí. Metido entre los 12 estaba él. Metido entre los 12 estaba Simón Pedro, el que lo negó, que actuó cobardemente. Metido entre los 12, aleluya, habían hombres codiciosos, hombres que lo deseaban todo. Y 2 de ellos vinieron delante de él y le dijeron, permite que cuando tú vengas en tu reino, mi hermano y yo nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entre los 12 tenía algunos que le poseían aspiraciones personales. Y cuando usted se pone a escudriñar el grupo de los 12, entre los 12 estaba el que lo iba a entregar para que lo mataran, hermano. Cuando usted se pone a pensar y a meditar en los 12 y lo junta todo y se da cuenta de cómo eran, lo que hacían y lo que eran antes del bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, usted tiene que mirarlos a todos juntos y decir, Dios mío, con lo que contaba Dios, alabado sea Dios en esta hora. Oh, amados hermanos, ¿y con qué cuenta Dios? La Biblia dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Alabado sea Dios en esta hora. Pues con eso era que contaba Dios. Contaba con gente que en su tiempo estaban llenos de pecado, de maldad, y con algunos que después que él los llamó todavía siguieron haciendo algunas cosas que a él le desagradaban, pero todavía contaba con ellos. David fue uno de ellos. Contaba con hombres que se llenaban la boca hablando de lo valientes que eran, pero a la hora de la verdad no aparecieron por ningún sitio. Y el que apareció de ellos, apareció para negarlo 3 veces.
Contaba con personas que manifestaron actitudes de cobardía en momentos en los cuales había que demostrar que se era valiente. Contaba con personas que no sabían hablar muy bien. La Biblia dice, hay personas que se quejan, ¿verdad? Y dice, no es que yo no sé leer ni escribir. Entonces, como no saben leer ni escribir, ellos creen que Dios no puede contar con ellos, porque ellos no saben leer ni escribir. Pero sin embargo, la Biblia enseña que cuando Pedro y los discípulos hablaban, los judíos se asombraban porque reconocían que eran gente del vulgo y sin letras. Reconocían en ellos una educación inferior a la que los que le escuchaban poseían. Y reconocían que no tenían tal vez ni estaban al nivel de capacidad que cada uno de ellos tenía. Y usted me podrá decir, bueno, pero Saulo de Tarso tenía capacidad, tenía tanta y tanta capacidad. Y cuando vino a Cristo se dio cuenta que lo que tenía no le servía para nada. Y entonces dijo, aleluya, que todo lo que tenía lo había puesto por estiércol. Lo había puesto por basura a fin de agradar a aquel que lo había llamado por soldado. Porque aunque era cierto que había estudiado a los pies de Gamaliel, no se olvide que Pablo estudió a los pies de Gamaliel la escritura conforme a la interpretación que se le daba en aquel tiempo, y aquella interpretación estaba equivocada. Y Pablo tuvo que encerrarse en Asia y estar por lo menos casi 3 años por Asia buscando el rostro de Dios y leyendo todo el Antiguo Testamento y cambiando lo que Gamaliel le enseñó, muchas de las cosas, aleluya, dándole una nueva interpretación, la interpretación nueva que Dios le daba, la revelación nueva que Dios le daba. Por eso es que Pablo dice que lo que escribió no lo escribió por boca de hombre, no lo recibió por boca de hombre, no fue que Pedro se lo dijo ni que los discípulos se lo enseñaron, sino que él escribe y dice que lo que él escribió lo recibió directamente del cielo de aquel que lo llamó por soldado. Alabado sea Dios en esta hora. Pero cuando Dios puso sus ojos sobre Pablo o Saulo, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Cuando Dios puso sus ojos sobre Saulo, Saulo, amados hermanos, venía con cartas desde Damasco para perseguir a los cristianos. Y cuando Dios le habló a Ananías y le dijo, Ananías, vete a este lugar. Allí hay un hombre que se llama Saulo, está ciego, ora por él para que reciba la vista. Ananías le habló y le dijo a Dios, aleluya, le dijo a Ananías al Señor, Señor, pero este hombre viene con carta para perseguir a los cristianos. Oh, amados hermanos, es seguro que Ananías en su mente se tenía que preguntar, pero ¿con qué cuenta Dios? Pero ¿cómo es que Dios me manda a mí a orar por un hombre que vino aquí para matarnos? ¿Cómo Dios me manda a abrirle los ojos a un hombre que vino aquí para acabar con nosotros? Es casi seguro que si se corrió la voz, que la Biblia no lo explica, pero si se corrió la voz, si se llegaron a enterar de que el que venía para perseguirlos estaba ciego, es casi seguro que Ananías no podía entender eso. Porque si usted tiene un enemigo que lo persigue y el enemigo se queda ciego, usted dice, Dios lo puso ciego. Gloria a Dios. Y dice, la mano de Jehová vino sobre de él para que no me moleste más. Pero si después Dios le dice a usted, ahora órale para que vea, usted se va a confundir como se confundió Ananías. Usted va a decir, pero ¿qué es esto? Pero Jehová, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo le voy a orar si viene con carta para matarnos a todos nosotros? Aleluya. Con lo que contaba Dios. Con un hombre que era perseguidor de la iglesia y Dios contaba con él.
con un hombre, aleluya, que venía con cartas para matar a los cristianos, y Dios tenía su mirada puesta en él. Oh, amados hermanos, la historia no ha cambiado todavía. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y de la misma forma que contó con un Abraham que vivía en una tierra llena de idolatría, y de la misma forma que contó con un Jacob que en su vida pasada era un tramposo, y de la misma forma que contó, aleluya, con los hijos de Jacob para levantar una nación, de la misma forma que contó con Moisés, que era tardo en el habla y torpe de lengua, de la misma forma que contó con Isaías, que se proclamó como un hombre inmundo de labios, de la misma forma que contó con Jeremías, que dijo: no sé hablar porque soy un niño, o de la misma forma que contó con David, o de la misma forma que contó con un Pedro que estaba dispuesto a negarlo, o contó con un Celote que era un político, o contó con un Tomás, aleluya, que pecó de incrédulo, o contó con un Felipe que lo llevaba todo al centavo. De esa misma forma cuenta contigo, no importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas hecho, no importa la vida que hayas vivido. Hay gente que señala a los demás y dice: ese fue un adicto, ese fue un alcohólico, o ese es esto, o ese es aquello, o ese es los otros. Podrá hacer lo que sea, pero Jehová cuenta con él. Alabado sea Dios en esta hora. Con lo que cuenta Dios. Y Dios cuenta contigo de la misma forma que contó con ellos. Porque a lo necio del mundo, dice la Biblia que con lo necio del mundo contó Dios para avergonzar a los sabios. Y con lo débil del mundo contó Dios para avergonzar a los fuertes. Y con lo vil del mundo y con lo menospreciado y con lo que no es. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Lo intimidarás tú como a langosta? Y escuche, el resoplido de su nariz es formidable. O sea que para Dios, cuando el caballo hace... Dios le dijo a Job: el resoplido de su nariz es formidable. Cuando el caballo hace así, a Dios le agrada eso. Y Dios encuentra que eso es formidable, según él. ¡Aleluya! Oh, Sharabakiba Shendaba. Y cuando Dios terminó con Job, ¡aleluya!, la Biblia dice que Job le dijo a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Bendito sea Dios en esta hora. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, le está diciendo Job a Dios ahora, y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bendito sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Llegó el momento en que se aborreció a sí mismo. ¡Aleluya! Su justicia desapareció cuando Dios habló. Su justicia desapareció cuando Dios se le mostró cara a cara. Le dijo: oh, yo hablaba de cosas que no entendía. Hablaba de cosas que eran muy grandes para mí. Pero ahora mis ojos te ven. ¡Aleluya! Yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bendito sea el Señor. Oh, con lo que cuenta Dios.
Y a veces en la iglesia hay gente que creen que no sirven para nada, que Dios no puede contar con ellos. Ay, hermano Naldo, es que yo no tengo mucho estudio. ¿Con qué va a contar Dios conmigo? ¿Cómo puede contar Dios conmigo? Si es que yo no sé nada, es que yo no sé escribir, es que yo no sé leer. Ay, hermano Naldo, es que yo me salí de la escuela muy temprano. Bendito sea el Señor para siempre. Ay, hermano Naldo, mire, Dios no puede contar conmigo porque yo estoy así, porque yo estoy del otro lado. Ay, hermano Naldo, que le falla a Dios. Ay, hermano Naldo, que pequé. Oh, Dios contó con hombres que no eran santos. Pero ¿sabe usted por qué Dios contaba con ellos? Contaba con ellos porque Él estaba dispuesto a santificarlos. Contó con hombres que no eran limpios porque Él estaba dispuesto a limpiarlos. Contó con hombres que no eran salvos porque Él estaba dispuesto a salvarlos. Contó con gente que no iba para el cielo porque Él estaba dispuesto a meterlos en el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Bendito sea Dios. Aleluya. Orrelei calamarín sote. Dios cuenta contigo. No importa lo que haya sido en tu vida pasada. No importa el grado de escuela que tú poseas. Sea universidad, sea un primer grado o no sea nada. No importa, aleluya, que no tengas los diplomas que otros tienen. Dios cuenta contigo. No importa hasta dónde hayas llegado. Dios cuenta contigo. Lo malo que hayas hecho, Dios cuenta contigo. Dios le ha abierto las puertas a los hombres para que los hombres a través de Él encuentren salvación, arrepentimiento y perdón. Encuentren el camino correcto, aleluya, y a través de Él puedan llegar a ser lo que nunca pensaron que podían ser. Cuando yo pensé que yo podía ser un predicador de la palabra, hermano, eso no estaba en mi mente. Eso no estaba en mí. Pero eso estaba en la mente de Dios. Cuando pudo haber pasado por mi mente que aquel adicto a droga, alcohólico, perdido, o que cuando Dios se le reveló en aquel cuarto aquel día lo que deseaba era la muerte. Si alguien le hubiera dicho a alguien, tú ves ese adicto, tú ves ese muchacho que está durmiendo ahí en ese banco de esa plaza, que los papás lo botaron de la casa, mira, a ese muchacho que está ahí, Dios lo convertirá en un predicador, le predicará a multitudes, tendrá programas radiales, será pastor de iglesia. Óigame, el que hubiera visto a aquel muchacho tirado en aquel banco, durmiendo allí con aquel cabello, aquella ropa, aquella facha, como dicen en Puerto Rico, hubiera dicho que eso, con lo que cuenta Dios, alabado sea Dios en esta hora, con lo que cuenta Dios, salita lima sonta. Hay un hermano a quien amamos mucho allá en Ponce, miembro de nuestra iglesia allá en Ponce. Algún día lo voy a traer por aquí. Y este hermano, levantado en la iglesia, era malo, según cuenta el pastor. Maldades hacía que se perdía la cuenta de las maldades que hacía. Bueno, de tal forma que un día el propio pastor se molestó tanto, no el pastor, la mamá del pastor, se molestó tanto con él que lo botó de la iglesia. La mamá del pastor, vete, yo no te quiero aquí. Y el pastor tuvo que venir donde la mamá y decirle, mira, no te metas con él, que el pastor de la iglesia soy yo y él se queda aquí. Entonces, él mismo me cuenta a mi hermano, me cuenta a mí que después que el pastor se fue, le sacaba la lengua a la mamá del pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que usted tenga una idea de cómo era él. En nuestra iglesia allá en Ponce no habían bancos sino sillas.
se iba por detrás de las hermanas y mientras estaban sentadas envueltas en el culto, les cogía la falda y se las amarraba a la silla. Y cuando las hermanas se levantaban para ir, se arrastraban las sillas con todo. Así era él. ¿Ah? Y un día mi pastor está predicando en el altar de la iglesia. Y cuando está predicando, Dios comienza a darle un mensaje. Oh, pero eso usted ve que hay gente en la iglesia, hermano, que serán como sean, y yo busco la forma, le busco la vuelta. Y aunque algunos me dicen, es que ese siempre ha sido así, ese no va a cambiar, ese no hay quien lo cambie. Oh, yo pienso que Dios puede contar con ese todavía. Mientras esté vivo, algo le puede pasar y Dios puede hacer algo todavía. Y mientras mi pastor predicaba un día en el altar de la iglesia, Dios comenzó a darle un mensaje. Y él no se atrevía a dar el mensaje, porque sabía que la iglesia no se lo iba a creer. Pero Dios le dijo, para lo que estás predicando y da el mensaje que yo te estoy dando. Y él se paró y dijo, hermanos, tengo que parar el mensaje para dar algo que Dios me está dando. Y dice, yo quiero que después que yo lo dé, nadie haga comentarios. Nadie diga nada. Nadie hable nada. Lo que yo voy a decir ni aún yo mismo lo entiendo. Yo mismo no sé ni por qué lo voy a decir. Y todavía no acababa de decirlo y la gente deseosa porque dijera y él no acababa. Dándole vueltas al asunto. Y al final dijo, hermanos, dice Dios que a fulano, y lo mencionó por su nombre, tiene un ministerio para él. Y comenzó a profetizarle desde el altar el ministerio que Dios tenía para el que le amarraba la espalda a la silla de las hermanas. El ministerio que Dios tenía para el que le sacaba la lengua a la propia mamá del pastor. Oh, Shalabakiba Shentaba. Así dice Dios, y comenzó a profetizarle. Dios tiene un milagro grande para ti, un ministerio poderoso. Dios, tú serás sanando enfermos, serás pastor. Comenzó a profetizarle. La gente se miraba asombrada, sorprendida. Muchos con un corazón incrédulo no creían lo que el pastor hablaba. Pero ¿cómo es posible? Se decían que con eso cuenta Dios. Pero ¿puede Dios contar con un hombre como ese? ¡Aleluya! Oh, amados hermanos, con el pasar del tiempo, aquel hombre se trasladó a los Estados Unidos. Acá tuvo una experiencia terrible con Dios que no se la voy a contar. Me gustaría que él mismo la testificara desde el altar de esta iglesia, donde poco se mata, y Dios mismo lo empujó desde un edificio. Y cuando venía bajando desde lo alto de aquel edificio, gritó, Jehová, ten misericordia, y escuchó la voz de Dios que le habló y le dijo, ¿vas a hacer mi voluntad o no la vas a hacer? El tiempo que tenía para contestarle a Dios era poco antes de llegar al piso. Y le dijo a Dios que sí, y llegó al piso, y de la experiencia que tuvo salió cojo. Anda cojo. Una mano torcida, virada. Un ojo perdió en el accidente. Pero hoy es un ministro de Dios en California. Pastoreando una iglesia en California que yo fui y le di una campaña. Levantó otra iglesia en la ciudad de Nueva York. Oh, y amados hermanos, y cómo Dios lo usa. Lo llevé a dar una campaña allá a Santa Isabel en una ocasión y cogía a las personas que tenían las piernas más cortas que la otra y los sentaba así delante de toda la congregación y decía, vamos, levanta la pierna. Y cuando levantaba la otra ahí, una pierna más coja,
más corta que la otra. Y vamos todo el mundo a mirar para acá, nadie cierre los ojos, que Dios lo va a hacer delante de todo el mundo. Y cuando hacía la oración delante de todos nosotros, la pierna corta comenzaba a alargarse, era el que le amarraba la falda a las hermanas en la silla, aleluya, era el charlatán de la iglesia, pero con él contaba Dios. Alabados a Dios en esta hora. Y a lo vil y a lo menospreciado y a lo que no sirve escogió Dios para avergonzar y para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Bendito sea el Señor en esta hora. Oh, no hay nadie tan bueno que merezca mucho de Dios, y no hay nadie tan malo del cual Dios no pueda tener misericordia. Ante los ojos de Dios hay misericordia para todo el que se arrepiente, para todo el que pide perdón, para todo el que le busca con sinceridad. Por eso, aleluya, Abraham vivía en la idolatría, pero la Biblia dice que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y tomando a su esposa y tomando lo suyo, se fue sin saber a dónde iba. Alabado sea Dios en esta hora. Por obediencia al que le habló. Y a Jacob, con todo lo tramposo que era, se les reveló en el camino. Y Jacob vio una escalera que bajaba del cielo a la tierra, y ángeles subían y bajaban por ella. Se asustó Jacob y dijo: ay, si Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Aleluya. Y aquel Jacob, Dios a través de experiencias fuertes, porque algunas personas Dios las hace pasar por experiencias fuertes para llevarlos hasta donde los quiere llevar. Y aquel Jacob, Dios a través de experiencias fuertes lo llevó a tener una pelea con él. Y peleó con Dios toda una noche. Y aunque salió cojo, salió también de la pelea, porque le tocaron el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con Dios peleaba. De tal forma que la Biblia dice que los israelitas hasta el día de hoy no comen esa parte de la carne de los animales, porque ahí fue donde le tocaron a Jacob y se quedó cojo. Pero peleó con Dios, y al final, cuando venció, la Biblia dice que el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Significa usurpador, tramposo. Y el ángel le dijo: pues Jacob, de hoy en adelante ya no te llamarás más Jacob. De hoy en adelante te llamarás Israel, padre de una gran nación. Significa eso, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bendito sea Dios en esta hora. Y a Moisés lo escogió, y con el ser torpe de habla y de lengua lo llevó a hacer lo que él quería que fuese. Y los hijos de Jacob no se portaron bien, pero Dios los guió hasta la humillación, y en medio de la humillación sacó de ellos las 12 tribus de Israel. Isaías le dijo: soy inmundo de labios. Pero la Biblia dice que un ángel, tomando un carbón encendido, lo pasó por sus labios y le dijo: ha sido borrada tu maldad, han sido quitadas tus culpas. Bendito sea el Señor en esta noche. Y Jeremías le dijo: soy muy niño, y él lo llenó de su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando Jeremías hablaba, sus palabras eran como fuego que quemaba la paja. Bendito sea el Señor.
Y a David lo llamó siendo un pastor de ovejas, pero con la unción del Espíritu en él, David se enfrentó a Goliat. Y cuando Goliat lo menospreció y le dijo: hoy te voy a cortar la cabeza y daré a comer tu carne a los animales del cielo, a las aves del cielo. Aleluya. David lo miró y le dijo: no, porque tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has retado. Alabado sea Dios en esta hora. Y le cortó la cabeza. Y los 12 discípulos los escogió allá, de donde nadie creía que se podía sacar algo bueno. Pero mire usted la historia de lo que aquellos discípulos hicieron por el Señor. Simón Pedro le llegó a negar con lo que contaba Dios, ¿ah? Lo llegó a negar. Pero después que lo negó, la Biblia dice que salió afuera y lloró amargamente. Aún el mismo Pedro decía: ya Dios no puede hacer nada conmigo. Yo lo negué a Jesús, a mi maestro, mi Señor. Se sentía un miserable, un culpable. ¿Ah? ¿Qué puede Dios mirarme después de lo que yo he hecho? ¿Cómo Dios puede mirarme a mí? ¿Ah? Y entonces dijo: no, yo estoy seguro que Dios conmigo ya no quiere nada. Cogió Pedro la barca y se fue a pescar de nuevo. Y allá donde estaba pescando lo fue a buscar Jesús después que se levantó de entre los muertos. Aunque lo había negado, todavía Dios contaba con él. Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro, sabía lo que podía sacar de Pedro. De tal forma, y escuche, que aún después de la unción del Espíritu Santo y después de lo que Dios lo estaba usando con él, los milagros que estaba haciendo, todavía le quedaban cositas. Que Pablo, que era recién convertido, era más nuevo que él en el Evangelio y en las cosas del Señor, lo tuvo que regañar. Le quedaban cositas. Y Pablo en el libro de Gálatas dice que tuvo que llamarle la atención a Pedro, porque hacía cosas que eran de condenar. Porque él no judaizaba y sin él judaizar, mandaba a los gentiles a que judaizasen. ¿Ah? Y entonces Pablo se le enfrentó y le dijo: si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué haces que los gentiles vivan como judíos? Se le enfrentó, lo señaló. Todavía después de la unción del Espíritu Santo en él, seguía cometiendo errores, pero Dios contaba con él. Dios sabía lo que podía sacar de él, de la misma forma que Dios sabe lo que puede sacar de ti, hermano. De la misma forma que Dios sabe lo que puede sacar de ti, hermanita. No importa, aleluya, lo bajo que te creas ser. No importa, aleluya, lo humillante que te creas ser. No importa que tú creas que no eres nadie. Yo quiero que tú entiendas que Dios sabe lo que puede sacar de ti. Y Jehová cuenta contigo. Alabado sea Dios en esta hora. Pues Simón, ahora, a hora de la muerte, fue crucificado con la cabeza para abajo. Jacobo, se le conocía como Jacobo el mayor. Jacobo, uno de los 12, fue decapitado por Herodes, le cortaron la cabeza por servirle al Señor. Juan, el discípulo amado, fue el único que murió de muerte natural. Pero sin embargo, fue desterrado a la isla de Pasmo y sufrió grandemente por el Señor. Andrés era hermano de Pedro, fue un pescador, murió crucificado por causa del Evangelio. Escuche bien la vida de los discípulos. Felipe, el que dijo: muéstranos el camino y nos basta. Se encontró con el camino y con eso le bastó. Felipe murió como mártir en Nicópolis. Bartolomé, otro nombre para Bartolomé es Natanael, fue golpeado hasta la muerte en Armenia por causa del Evangelio. Mientras predicaba la palabra, le cayeron encima y comenzaron a darle golpes y golpes y golpes y golpes y golpes.
Y no dejaron de darle golpes hasta que lo mataron, hasta que murió. Y murió de esa forma por causa de Jesucristo. Tomás, el que dijo, he aquí que yo quiero ver sus heridas en sus dedos para meter mi dedito en ella y la herida de su costado para meter mi mano. Tomás sufrió el martirio en Madras, en un monte de esta ciudad llamado Madras. Tomás fue muerto y sufrió el martirio por causa del evangelio. Mateo, el recaudador de impuestos, murió por causa del evangelio, lo mataron en Etiopía. Excepto Juan, hermanos, todos los demás murieron por causa del evangelio. Jacobo, mejor conocido como Tadeo, fue crucificado en Egipto. Judas, mejor conocido como Lebeo, fue mártir en Persia. Simón el Celote murió crucificado. ¿Se acuerdan que después de que Cristo murió, se reunieron los discípulos y echaron suerte para escoger a quién iba a suplantar a Judas? Y salió uno que se llamaba Matías. Matías murió como mártir, lo mataron por causa de Cristo en Etiopía. Y el apóstol Pablo fue decapitado en Roma por orden de Nerón. Nerón dio la orden de que al apóstol Pablo le cortasen la cabeza. Y el apóstol Pablo murió decapitado por orden de Nerón. Y ahí usted tiene la historia del final de la vida de hombres a los cuales tal vez nadie hubiese escogido. Moisés, el que no sabía hablar, aleluya, murió con Dios. Dios mismo lo enterró. Y en un momento dado el resplandor de Dios se pegó de su rostro. Jacob contempló la bendición de Dios ya cuando se llamaba Israel hasta el momento de su muerte. Isaías, se dice de él que murió acejuchado. Lo partieron por la mitad con un serrucho. Jeremías fue fiel a Dios hasta el momento de su muerte. Amados hermanos, con esos era que contaba Dios. Porque cuando miró a Moisés, no miró al torpe de lengua ni al tardo de habla. Miró al que estaba dispuesto a subirse 40 días y 40 noches a un monte a hablar con él. Y cuando miró a Jacob, no miró al tramposo, miró, aleluya, al que podía estar dispuesto a pelear toda una noche con un ángel. Y cuando miró a Abraham, no miró al que salía de una tierra de idolatría, sino miró a aquel que estaba dispuesto a tomar a su único hijo y subirlo a un monte y a sacrificarlo para Dios. Bendito sea el Señor en esta hora. Hoy cuando tomó a sus discípulos, vio en ellos lo que nadie veía. Vio en cada uno de ellos, vio un mártir. En cada uno de ellos vio a alguien que estaba dispuesto a dar su vida por él, y con eso era que contaba Dios. Ahora te pregunto yo en esta noche, ¿podrá Dios contar contigo? Silencio total. Pregunto en esta noche, ¿podrá Dios contar contigo? Aquellos no eran muy buenos que digamos, pero Dios sabía lo que podía sacar de ellos.
Pero hay gente por ahí que Dios quiere sacar de ellos cosas y no puede sacar nada. Les quiere sacar el televisor de la casa y no puede. Se acabaron las alabanzas. ¿Ah? ¿Podrá Dios contar contigo? Es mi pregunta en esta noche. Con lo que cuenta Dios. Porque aquellos es verdad que no eran muy buenos en su vida pasada, pero cuando vinieron a Cristo, dispuestos estuvieron a dar su vida por Él. Y Pedro, es verdad que después del bautismo del Espíritu Santo todavía siguieron peleando con Él para cambiarlo. Pero al final su vida dio por causa del Evangelio. Alabado sea Dios en esta hora. Era gente, aleluya, que aunque Dios le conocía el pasado y les conocía el presente, también les conocía el futuro. ¿Cuántos adoran al Señor en el día de hoy? Y por eso los llamó, por eso los escogió, por eso Dios se movía con ellos como Dios se movía, porque Dios sabía que a pesar de todas las cosas, podía sacar algo bueno de cada uno de ellos. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora te pregunto, ¿podrá Dios contar contigo? Ay, Señor mío. Debí de haber buscado otra conclusión para este mensaje. Se acabaron las alabanzas, las caras están serias, las miradas que me lanzan desde los asientos son miradas profundas. Si no avanzo a terminar, el próximo mártir puedo ser yo. Haga lo que hace esa nena que está allá, alabe a Dios en esta noche, alabe. Alabe. Alabado sea Dios. Oh, con lo que cuenta Dios. Hoy en día, amados hermanos, hay personas que estando en la iglesia y aún a pesar de sus flaquezas y debilidades, Dios cuenta con ellos, porque Dios sabe que va a sacar algo bueno de ellos. Alabado sea Dios. Pero hay otros que con todo lo que saben, aleluya, y con todo lo altivos que son, y lo orgullosos que son, que se creen, aleluya, que son mejor que todos, y que nadie les puede señalar. Dios no puede contar con ellos, porque no mueven un dedo, ni en defensa propia, menos lo van a mover por la obra del Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Sentados en la silla del conformismo, en el sillón del acomodo y en la cama del duérmete, nene, duérmete ya, que cuando Cristo venga te despertará. Pasan los días, pasan los años, pasan los meses y usted ve, aleluya, que con lo único que se conforman es con venir a un culto de adoración, escuchar un mensaje, irse a su casa, no buscan un alma, no visitan un hospital, no reparten un tratado, no hay una inquietud que los motive a trabajar por la obra de Dios. Y yo digo, Dios mío, con lo que cuenta Dios, bendito sea el Señor en esta hora. Adórelo. Pero yo no pierdo mi esperanza de que aquí pase algo. Porque no creo que me pararon de lo que yo llevaba para que no pasara nada. Y si no pasa nada, me tendrán que enviar a lo que yo estaba haciendo antes. Bendito sea el Señor para siempre. Porque mi espíritu se estremece en mi corazón y estoy lleno de inquietudes grandes por dentro que consumen mi alma, que calientan mi espíritu, que estremecen mi mente, en mi corazón, haciéndole preguntas a Dios.
Yo no creo que Dios me sacó del evangelismo, de la victoria tan linda que tenía, solamente para alimentar un rebaño todos los días de culto y que la gente siga viniendo aquí a gozarse y más nada. Y aunque por ahí están hablando bien de nosotros, pero yo no estoy contento. Porque los otros días fui por allá a una tienda y mientras compraba, me paró una hermana de otra iglesia que yo no conozco y me dijo: hermano Naldo, Dios le bendiga, y me saludó. Yo no la conozco a ella. Y me dijo: oh, por ahí se habla de lo que Dios está haciendo en Alfa y Omega, me dijo. Y yo le dije: sí. Oh, sí, la voz se ha corrido, me dijo, por todos los lugares se habla del avivamiento que hay, de que Dios se está moviendo, de cómo Dios lo está usando, y yo la escuchaba. Algunas personas a lo que está pasando aquí le llaman avivamiento. Yo no le llamo avivamiento. Para mí el avivamiento todavía no ha llegado. Pero algunas personas que vienen aquí a esta iglesia y que nos visitan, y que ven, por ejemplo, que hay un culto glorioso, que danzamos, que alabamos, que gritamos, que hablamos lengua, y contemplan algo tal vez que no están acostumbrados a lo mejor ya a verlos en las iglesias de ellos, porque a lo mejor no lo están viendo en las iglesias de ellos, o a lo mejor lo ven de vez en cuando y nosotros venimos aquí y lo vemos cada día de culto, porque el que no se pierde un culto en esta iglesia sabe que todos los cultos son buenos. Los que se pierden cultos no pueden hablar de eso. Los que no se lo pierden pueden hablar de eso. Que todos los cultos son buenos. Sea martes, sea jueves, sea sábado, sea domingo. Aquí los cultos que se dan son buenos. El Espíritu Santo de Dios se mueve en todo culto. Hay palabra de Dios en todo culto. Hay mensaje de Dios en todo culto. Hay movimiento del Espíritu Santo en todo culto. Oh, amados hermanos, y algunas personas le llaman a eso avivamiento, pero yo no le llamo a eso avivamiento, porque no es avivamiento que la gente reciba y no trabaje por la obra. No es avivamiento que el creyente hable lengua y no busque un pecador. No es avivamiento que la gente dance en el Espíritu y no te visite en un hospital. No es avivamiento que la gente corra y haya una persona en la casa y nadie lo vaya a visitar. Eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento produce responsabilidad en el corazón del que lo recibe, produce el deseo de trabajar por la obra, el deseo de ganar almas para el cielo. Cuando el avivamiento llega, ya el pastor no tiene que tener el látigo en la mano para empujar a la iglesia. Cuando el avivamiento llega, ya la iglesia no hay que empujarla. La iglesia se mueve voluntariamente, y hasta que eso no pase, yo no diré que aquí estamos en avivamiento. Bendito sea Dios en esta hora. Yo podré decir que estamos en bendición y sigo esperando el avivamiento, porque la gente cuando sale por la puerta para afuera dicen: ¡qué bendición! ¿Se da cuenta? Estamos en bendición. Y todo el mundo lo confiesa. ¿Qué bendición hubo hoy? Oh, qué culto más bendecido. Bendición. Pero el día que cuando se salga por la puerta la gente diga: ¡qué avivamiento! Bendito sea el Señor en el día de hoy. Y yo no sé lo que usted piense, pero yo creo que aquí hay personas que, aunque algunos no le den muchas esperanzas de hacer algo por la obra de Dios, yo creo que aquí hay gente que Dios cuenta con ellos. Yo creo que aquí hay gente que Dios cuenta con ellos. Y si Dios cuenta con usted, y usted siente que Dios cuenta con usted, haga lo que Dios quiere que usted haga. Realice lo que Dios quiere que usted realice. Aleluya. A veces la gente se queja y dice: no, es que 2 o 3 trabajando y los demás no hacen nada. Olvídese eso. ¿Ah? Si siempre ha sido así. Cuando Cristo vino a la tierra se buscó 12 que lo siguieran, después llamó 70, después lo seguían las multitudes,
Y cuando llegó a aquella casa hubo que hacer un roto en el techo de la casa y bajarlo por ahí al enfermo, porque la multitud era tan grande que ni a la casa se podía entrar. Cuando lo fueron a matar, estaba solo. ¿Dónde estaban las multitudes que estaban en la casa? A lo mejor estaban alrededor de los judíos gritando, sálvate a ti mismo, desciende. Si es verdad que eres el Hijo de Dios. ¿Dónde estaban los ciegos que él sanó cuando lo fueron a crucificar? Los leprosos que sanó, ¿dónde estaban? Los cojos que levantó, ¿dónde estaban? Los endemoniados que libertó, ¿dónde estaban cuando él estaba colgado de la cruz? Solo. Su madre, ¿qué cosa? Algunas mujeres estaban al pie de la cruz y el discípulo amado, que no lo dejó. Pero mire usted qué cosa, mujeres. Yo creo que un día esto yo voy a predicar un mensaje por el tema mujeres. Mujeres. Y después que lo predique, voy a coger todas las mujeres que quieren hacer algo para Dios y las voy a poner a trabajar. Y cuando los hombres comiencen a protestar, yo voy a decir, bueno, cuando los hombres no quieren trabajar, Dios tiene que usar a alguien. Los otros días me preguntó alguien, ¿usted cree que la mujer debe ser pastora? Yo le dije, no, yo no creo que la mujer deba ser pastora. No creo que es un ministerio para mujeres. Pero hay mujeres pastoras, sí las hay. Y si yo tengo que traer alguna predicar aquí a la iglesia, la traigo también. Alguien, ¿cómo es posible que usted acepte eso y al mismo tiempo diga que no cree? Bueno, mi hijo, porque si los hombres no quieren pastorear, Dios tiene que usar al que quiera. ¿Ah? El pastor de allá de Corea quiso mandar a alguien a la China a trabajar y no encontraba un hombre para mandar a la China a hacer la obra misionera. Y dice el libro que Dios le habló y le dijo, mi siervo, si los hombres no quieren ir, mira a ver si encuentras una mujer. Entonces le preguntó a la mujer y encontró una que dijo, pastor, yo voy. Y la mandó a ella, porque él no creía que en el ministerio de la mujer, que una mujer podía ser pastora. Y sabía que no debía ser. Pero a falta de hombre le dijo Dios, mándate una mujer que las almas se pierden. Alabado sea Dios en esta hora. Y Cristo viene pronto, ya Dios no puede estar esperando por nadie. Bendito sea el Señor. Y aunque sea una mujer, o aunque sea uno que llegó del mundo ahorita y era vicioso, adicto a droga, perdido, y a lo mejor no lleve mucho tiempo en la iglesia, el Señor tendrá que levantarlo, aunque otros digan con lo que cuenta Dios. Alabado sea Dios en esta hora, a su nombre. Aunque otros lo señalen y se pregunten con lo que cuenta Dios, Dios cuenta. Y con esto termino en esta noche. Según el capítulo 1, versos 27, 28 y 29 del libro de Primera de Corintios, dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Y con eso cuenta Dios. Cuenta, aleluya, con lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Cuenta Dios con lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Cuenta Dios con lo vil del mundo, con lo menospreciado y con lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, dice la Biblia, se jacte en su presencia. Estemos de pie en esta noche.